Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el Rinconcito del Bienestar. Nos da mucho gusto que nos vean. Bárbara y yo estamos muy contentos de recibirlas esta mañana y continuar la segunda parte del, del programa de nuestras emociones, son nuestro Google Maps, que fundamentalmente vamos a hablar de que nuestro pensamiento obviamente hace que reaccionemos de alguna manera y después de reaccionar de esa manera, obviamente se basa en la emoción que estamos sintiendo y después creamos, ¿no? Entonces es parte de alguna manera de lo que vamos a hablar en este momento, Bárbara y yo. Buenos días, mi nena, ¿cómo estás? Hola, nena, ¿cómo estás? Buenos días. Ya estamos en la misma zona horaria. ¡Eh! Finalmente, luz y luz. Sí, no. Tenemos luz en los dos lados, ¿no? Sí. Y sí, qué padre que estamos pudiendo hacer esta segunda parte del programa que tuvimos la semana pasada, que hablábamos del contraste y de la importancia del contraste y de todo lo que nos enseña. Y efectivamente, hoy vamos a hablar un poquito más específicamente del rol que juegan las emociones en nuestros procesos del día a día. Exactamente. Y yo creo que es súper importante la manera en que, ahora sí que cuando despertamos nos sentimos, ¿no? Siempre te dice, ¿no? Si despiertas con una sonrisa te va a ir bien, es como despertar con el pie derecho. Pero si andas de malas, ya se te amoló el día para todo, o sea, cada minuto del día ya estuvo mal. Sí, porque y es como el sueño te ayuda a reiniciar la computadora. Cuando tú entras en estado de sueño, lo que estás haciendo es terminar con cualquier inercia que traes del día anterior. Entras al sueño, esa inercia se interrumpe, deja de ser la inercia que está poniendo el tono de tu pensamiento, de tu emoción. Y cuando tú despiertas al día siguiente, a la mañana siguiente, tú tienes esa opción. Tienes la opción de retomar la inercia donde la dejaste o comenzar con una nueva. Evidentemente, si comienzas con una nueva que tenga que ver con emociones positivas, que sean, y esta es una herramienta, ¿no? Como pequeños detalles, el despertar y concentrarte en algo que te está haciendo sentir muy, muy bien. Tu cama, la temperatura, tu almohada, el sonido de un pajarito en la ventana, qué sé yo. Esas pequeñas cosas empiezan a generar una nueva inercia. Y de ahí te puedes ir para todo el largo del día. Exactamente, es simplemente el vivir el momento en manera positiva, afirmativa, asertiva, vamos a decirlo de todas maneras, aún así, porque estamos empezándolo, entonces no hay nada que nos disturbe, solamente estamos gozando el hecho de vivir y estamos empezando bien, ¿no? Pero, si por alguna razón cuando despertamos nos acordamos que ayer tuvimos un muy mal día, entonces las emociones pueden cambiar en ese instante, ¿no? Ya no puedes ver el día tan bonito, ni asoleado, ni escuchar el canto del pajarito tan bonito, ¿no? Quizá ni siquiera lo escuchas, lo ignoras. Definitivamente. Y además, esa es una nueva inercia que estás tomando, a pesar de que es algo que estás tomando el día anterior, o una nueva inercia, pero en un sentido negativo, evidentemente también pone el tono de todo el día, ¿no? Y esa parte es como muy interesante de hablar, porque la inercia de las emociones y del pensamiento funcionan como un coche que lo sueltas en neutral, ¿no? En una bajada. Si tú esperas detener el coche hasta abajo, pues evidentemente va a ser muy difícil porque la velocidad que lleva, el peso que lleva y la violencia que lleva en esa velocidad, pues es muy difícil. Pero si tú cachas ese coche en los primeros 3 segundos del despegue, tienes incluso la posibilidad de brincar adentro y poner el freno y pararlo por completo. Entonces, esta comparación a qué va. Cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer nuestras emociones, validarlas, las podemos trascender en la manera siguiente. Si es una emoción que te está generando un pensamiento negativo o un estado emocional negativo en su generalidad, si tú lo cachas en los primeros momentos de haberse echado a andar, es muy probable que logres frenarlo muy rápidamente y cambiar el tono de esa inercia.
Sí, es decisión de uno el detenerlo, ¿no? El detener ese carro, como dices, en su momento oportuno. Claro que los pensamientos, las ideas, los sentimientos, las emociones van a llegar a ti, pero si las puedes detener en ese instante en que sabes que te están haciendo mal o que te van a hacer mal o te van a destrozar el día, por decirlo así, pues deténlas, ¿no? Y ubica tus pensamientos, tu sentir hacia otro lado, en donde te vuelva a equilibrar el día, ¿no? La situación, el momento. Definitivamente. Y lo que estás mencionando es fundamental y se liga con dos términos que estamos muy, muy acostumbrados como seres humanos a escuchar en las frases motivacionales o en el día a día cuando platicas con la gente, pero generalmente son frases que terminan siendo, ok, sí me encanta la frase, pero ¿cómo lo hago, no? Ah, Que, claro. que es, deja de boicotearte a ti mismo, ¿no? El auto boicot, perdón, o el autosabotaje, que todo el mundo está familiarizado con eso, pero en realidad es muy difícil que lo podamos entender cómo funciona realmente en el día a día. Y el autosabotaje simple y sencillamente es darle momento y darle inercia a esos pensamientos o a esas emociones que no te están haciendo sentir bien, que no te están haciendo sentir en paz, en tranquilidad, en balance, en equilibrio, en libertad, en bienestar. Eso es el autosabotaje, el darle poder a eso que no te está sirviendo, que no te está funcionando. Y cuando accedemos a esa parte que tú estás diciendo, en la que hablabas tú de decir, tú tienes la decisión de frenar esos pensamientos o de frenar esas emociones en sus primeros momentos, eso es el otro término que es muy común que se llama el despertar de la conciencia. Empiezas a ser consciente de tus emociones y consciente de tus pensamientos. Y cuando tienes esa conciencia, tienes la capacidad de no solo validarlos, sino trascenderlos. Uh-huh. Exactamente. Y digo, y finalmente es importante validarlos y decir, a ver, espérame tantito, este pensamiento me está haciendo sentir de esta manera, entonces, ¿sabes qué? Mejor, ya lo sentí, ya lo pensé, ya lo viví y me va a hacer hasta enojar, vamos a decirlo así. Entonces, si me enojo, voy a empezar muy mal día, sé que no va a estar bien, o sea, aceptarlo, validarlo y después decir, es que no me va a funcionar, mejor lo hago a un lado, realmente ya pasó, ya no tengo por qué estar sintiendo esto, no me interesa, ¿no? Yo creo que tendríamos que aprender a encontrar esas herramientas o esas maneras, o esas palabras que nos hagan salir de ese momento, ¿no? Definitivamente, y estás tocando el punto específico en el cual, por eso, esto de lo que estamos hablando se llaman tus emociones son tu Google Maps, hasta el lenguaje corporal. Cuando tú validas una emoción en el momento que dices, híjole, mejor me voy por acá, esa es tu dirección. Tus emociones funcionan como tus direcciones. Tus Exacto. emociones son el detente, son cuidado, son el verifica dos veces, son el síguele, son el para la derecha, para la izquierda, para enfrente, para atrás. No, son tus semáforos. Cuando tú no validas la emoción, de hecho, antes, cuando tú no la reconoces y cuando tú no la validas después, lo que estás haciendo es tener un Google Maps sin Wi-Fi, sin internet. Eventualmente vas a llegar a tu destino, obviamente, pero te vas a tardar mucho más. Vas Porque, a tener que usar la guía, el mapita de papel. exacto, porque las emociones están ahí para tu servicio y no se trata de controlarlas, porque esa ha sido como la lucha del ser humano, la eterna lucha del ser humano. Tengo que controlar mis emociones, no las controles, valídalas y trasciéndelas, pero primero conócelas. Y llevamos años y generaciones tratando de ignorar las emociones. Cuando las emociones solamente te funcionan como punteros. Y eso es tan sencillo. Si sientes miedo, ten cuidado. Si tienes enojo, pon límites. Si estás frustrado, recuerda que no controlas. Y lo estamos hablando ahorita muy por encima. Evidentemente hay mucho más de fondo, ¿no? Pero en realidad son solamente señalamientos. Claro, claro, claro. Yo creo que sí. O sea, finalmente hay que ser conscientes y lo hemos platicado muchas veces. Culturalmente no nos permitimos expresar nuestras emociones, ¿no? Es muy raro. Apenas estamos aprendiendo. Creo que esta es una nueva etapa en la vida en que
se nos está permitiendo y aunque ya se nos permite, ahora no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Claro, definitivamente. Las emociones juegan un papel fundamental en nuestra vida diaria y si nosotros aprendemos a localizarlas y a validarlas, lo que estamos haciendo es tener una gran herramienta de vida en el día a día. Evidentemente no está mal sentir enojo, no está mal sentir frustración, no está mal tener miedo. Lo que es importante es no quedarse ahí. Lo que es verdaderamente importante es decir, bueno, todo esto, ¿qué me está diciendo? Si estoy teniendo miedo, ¿a qué le estoy teniendo miedo y a qué tengo que tenerle precaución? Exacto. Si estoy enojada, ¿qué es lo que mi cuerpo entero me está diciendo que detenga o que me salga? ¿Qué es lo que mi cuerpo entero me está diciendo? Esto no va con nosotros, no está en nuestra frecuencia. En cuanto te pones en contacto con eso, es mucho más fácil que las situaciones del día a día sigan ocurriendo porque es la normalidad o porque es el flujo de vida, pero aun cuando ocurren tienes la capacidad de trascenderlos. Exactamente, son como tu escudo de protección, aunque aunque no suene muy lógico, pero es verdad. El momento en que las validas, sabes de qué manera protegerte, sabes de qué manera reaccionar ante la situación, ¿no? Y actuar. Entonces, sí, yo creo que el empezar a ser conscientes de decir, me siento de esta manera por esta razón y bueno, me hace sentir así, pero no voy a permitir que maneje todo mi día, ¿no? Definitivamente. Y además, en realidad es qué me está queriendo decir. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Y sobre eso trabajar. Porque las emociones nos están hablando constantemente. Y esa parte es sumamente importante. Como importante es conocerlas, porque realmente aquí, a veces a lo que me enfrento yo cuando trabajo con clientes, es que definitivamente ni siquiera saben qué es cuáles son las emociones. O sea, tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es bien? Cuando hablas de un tema en específico, no sé, una pérdida, un enojo, lo que sea, le preguntas a alguien, ¿y cómo te sientes? Mal. ¿Qué es mal? No sé. A ver, pónmelo en emociones. ¿Qué emoción estás sintiendo? Raro. Y después de 3 o 4 preguntas, la gente todavía no pone el nombre de la emoción. Entonces empiezas tú a ver, sientes enojo, frustración, sientes... exacto. Y la gente empieza como, es que no sé si es miedo, no sé si es enojo. Entonces, ahí hay un detalle en el que nosotros perdimos el contacto con las emociones para poderlas distinguir. Y a veces no distinguimos si estamos en un estado de miedo, de enojo o de frustración o todo junto. Exactamente. Y al rato te da una depresión de aquellas porque realmente ya se te hizo un revoltijo de emociones que ya no supiste ni cuál fue la primera, ¿no? Ni por dónde empezaste. Efectivamente, y una misma situación te puede causar muchas emociones a la vez, pero por diferentes causas. Puede causarte enojo por este significado de la situación. Me puede generar miedo porque no quiero que me vuelva a pasar. Y me puede generar frustración porque estoy tratando de controlar un resultado que no se suponía que tenía que controlar desde el principio. No, y aparte, fíjate, ahorita que estábamos hablando, o sea, caigo en la situación que, bueno, probablemente después lo podamos platicar, pero al final si tus emociones no están aceptadas, validadas por ti, las guardamos, las mantenemos dentro, después lo que también pasa, mi nena, es que te enfermas. O sea, todas las enfermedades recaen en alguna situación derivada de las emociones guardadas, vamos a decirlo así, ¿no? O no expresadas. Definitivamente, eso es una verdad innegable. Las emociones, si tú crees, porque además eso es muy aplaudido en nuestra sociedad, si tú crees que embotellar las emociones y empujarlas hasta el fondo, que es lo que la sociedad aplaude muchas veces, está bien y hace que las emociones se olviden y se vayan, estamos muy equivocados ahí, ¿eh? Las emociones van a salir. Entonces tú decides cómo quieres que salgan. Tú decides si salen de una manera constructiva y útil, ¿no? Para ti, porque están para tu servicio,
o decides ignorarlas y de todos modos, ¿por qué? Porque las emociones no solamente es algo que se siente y ya, es algo que existe. Son químicos que acceden a tu cerebro y que de alguna manera tienen que buscar liberarse o controlarse o neutralizarse. Y si tú no estás haciendo la chamba, ellas van a buscar la manera de salir. Y a veces Exactamente. no nos gusta tanto, ¿no? No, pues no digo, no estamos hablando de que nos encante, ¿verdad? Pero hasta debería, porque digo, y sobre todo cuando las emociones son como estás diciendo, de enojo, de frustración, de tristeza, eh, es cuando es mucho más difícil, ¿no? Pero aún así, o sea, solamente son muy pocas las personas que yo conozco que incluso sus emociones de alegría, de felicidad, bueno, no sé, armonía, todo lo demuestran, ¿me entiendes? O sea, es muy, bueno, hay un porcentaje muy pequeño bueno, no sé, en la comunidad donde yo estoy o la gente que vive a mi alrededor o que conozco, que pueda demostrarlo, ¿no? Como tú dices, hola, ¿cómo estás? Y conforme se va dando la plática y el momento es cuando la gente ya empieza a expresarse. Pero de primera, de entrada, o sea, regularmente no somos tan expresivos. No, claro que no. Y el asunto a lo mejor, como dices, no es que vayamos por la vida gritando las emociones que estamos teniendo a todo el mundo. Pero cuando llega un momento en el que ya es el momento de expresarlas o ya estás con las personas con las que puedes hacerlo y ya no puedes porque ya no sabes o porque nunca supiste, estamos en un problema. Y estamos en un problema fuerte porque entonces entran muchas cosas extras en juego y empezamos a tener pues un montón de medicamentos y empezamos a tener cosas externas que tratan de controlar algo que desde el inicio era tuyo para validar. Claro, claro. Pues sí, pues yo creo que finalmente, miren, es muy importante. Ojalá que a las personas que vean este pequeño video les caiga un poquito el 20 de lo que queremos expresar, ¿no? Y decir sobre la importancia de saber entender nuestro Google Map y saber que nos puede llevar a maravillosos lugares si somos uh, capaces de aceptar las emociones, ¿no? Entonces, ojalá que después podamos hablar un poquito más acerca de estas enfermedades que en algún momento también nos pueden acarrear, vamos a decirlo así, el no ser expresivos, el no abrirnos a las emociones tal como debería. Definitivamente, creo que eso es un tema muy importante y también aprender que se vale pedir ayuda, ¿eh? Se vale pedir ayuda y creo que es lo más sabio en un momento determinado cuando la situación ya no está en nuestras manos para comprender, pues hay que pedir ayuda. Eso es muy, muy importante. Entonces, por favor, no le tengan miedo a sus emociones. No pasa nada. No pasa nada si aceptas y validas tu tristeza. No pasa nada si aceptas y validas tu enojo o tu frustración. Verdaderamente no pasa nada. Pasa más y más feo cuando no lo haces. Pero cuando lo asumes es tomar responsabilidad. Y cuando tú tomas responsabilidad, dejas de ser víctima. Y cuando dejas de ser víctima, dejas de buscar culpables a tu alrededor. Tomemos responsabilidad de nuestras emociones. Validémosla y tratémoslas de trascender. Muchas gracias, mi nena. Bueno, pues creo que fue una charla muy bonita, muy enriquecedora. Y espero que tengas un muy lindo día. La lengua todo el tiempo a mí hoy. Sí, algo nos pasó, pero bueno, te quiero muchísimo, que el resto de tu día sea lleno de alegrías y si no, expresa tus emociones. Claro, y además, bueno, o sea, no hace falta repetir, que creo que para eso tú y yo nos pintamos solas, ¿no? O sea, cuando se trata de expresar la emoción, nos podemos hablar por teléfono, va a decir, te pasó esto y esto y esto, y lo que siento es tal. ¿Cómo ves? Ah, pues, y ya por ahí ya hay una dirección. O sea, no porque nosotros hablemos de esto, tenemos todo bajo control y todo súper organizado. Nosotros también pedimos ayuda, ¿eh? Y eso es lo que realmente hace que nosotros vivamos en un estado de cierta conciencia, que tenemos la capacidad de decir, mi Blanche, necesito ayuda, esto está pasando y me siento así. ¿Qué onda? Exactamente, estoy como que necesito expresarlo, como que necesito platicarlo, como que te necesito. Exactamente. Entonces, pues, Bueno, pues comenten, platíquenos qué piensan, qué opinan, cómo se sienten.
Exacto, díganos sus emociones. Díganos sus emociones y también hagan un chequeo de cuáles son las que están más presentes a lo largo del día, ¿no? Es una muy buena forma de ir a dormir. Exactamente. Bueno, pues entonces nos despedimos y nos estamos viendo para el próximo programita. Sí, nos vemos la próxima semana. Vale, vale. Te quiero, mi nena. A mi nena, feliz día. Feliz día. Bye.